¿A cuántos el Rey ha mandado a llamar? Amén. Aleluya. Es que cuando el Rey nos manda a llamar no podemos ponerle objeción, porque Él sabe los planes que tiene con nosotros. Amén. Y antes de entrar, queremos darle la bienvenida a todo aquel que nos visita. Y también a la hija de esta casa, Manuela, ¿verdad? Que vino vino multiplicada ella, ¿verdad? No le digan que le extraña, que después se va a querer quedar aquí y vamos a tener problemas con Orlando, ¿verdad? Pero nos sentimos gozosos de verte, de ver cómo va esa cría ahí en tu barriga y lo que Dios ha estado haciendo con ustedes. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la vida de Manuela, de su familia? Los niños, ¿verdad? Que ya están, para que Dios siga multiplicándose físicamente, espiritualmente en ellos. Ahorita usted les saluda, pero también saludar a cada persona que está conectada a través de las redes sociales y a todo el que está hoy en la casa del Señor. Así como el salmista decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en esta noche tengo la responsabilidad de este fin de semana de ser portadora de la palabra de Dios. Y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a estar leyendo ahí unos versos después de este tiempo glorioso donde hemos entregado ofrendas espirituales y físicas al Señor. Y damos gracias al Señor por este tiempo. Miren, yo dije que yo quería más, yo vine con mi vasija preparada y así fue. El Señor trajo más de Él para nosotros en esta noche. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y vamos a honrar la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo desde el 1 hasta el 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título tiene tiempos peligrosos y hombres peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Porque ella, Señor, es santa. Ella es digna de llevarnos, Señor, a tu presencia para ser transformado por medio de ella. Sabemos, Señor, que tú envías esta palabra con algún propósito. Y ese propósito vamos a descubrirlo a través del viaje de ella. Señor, transpórtanos a tus misterios y, Señor, llévanos a tus verdades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ustedes saben que de por sí yo tengo vocación para maestra. Y cuando el pastor me informaba que me tocaba esta parte esta noche, le decía al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que la iglesia sepa este sábado 2 de julio, verdad? Y el Señor me hablaba de esta cita, pero me la mostraba en un tiempo diferente. Usted sabe que en la Biblia está el tiempo Cronos, que es el tiempo del reloj,
y el tiempo Kairos, que es cuando la voluntad de Dios interviene el tiempo Cronos. Hay otro tiempo que es el tiempo de la eternidad, que es el tiempo que usted y yo nos estamos preparando. Porque usted y yo, si usted no lo sabía, fuimos diseñados para vivir eternamente. Dígale que está a su lado, tú y yo somos eternos. Ahora, estamos aquí en este tiempo, pero va a llegar un momento donde nos vamos a definir cuál va a ser nuestra segunda estadía, el cielo o el infierno. Pero somos eternos, somos diseñados eternos porque venimos a imagen de Dios. Entonces el Señor me hablaba de la palabra peligroso. Usted ve que dice, incluso el título de esta cita es Consejos para vivir en tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Ese es el título de este capítulo. Y yo le invito a que usted siga indagando en él hasta el versículo 9 para que usted entienda lo que significa. La palabra peligroso viene del griego chalepos, que significa áspero, salvaje, difícil, doloroso, fieros, dañinos, duro de tratar. La palabra describe peligroso a una sociedad desprovista de virtud, en el cual abundan los vicios. Y el Señor me decía, mira lo que están viviendo ustedes. Ustedes están viviendo este tiempo, el tiempo donde hay una sociedad que no tiene virtud. Y hablando de virtud, entonces vamos a entrar a la virtud que tiene que tener una sociedad para poder ser o poder vivir en lo que Dios nos prometió, que dice que en los postreros días, ¿verdad?, iba a pasar todo esto. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero dice que aunque sean difíciles estos tiempos, aunque sean ásperos, salvajes, dolorosos, dañinos, duros de tratar, dice que la gracia de Dios va a sobreabundar en este tiempo para aquellos los que reciban el llamado y decidan vivir con la vocación con la que fueron llamados. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y miren, cuando yo escuché esa cita, a mí me dio como un dolorcito aquí en el pecho. Porque yo decía, ¿cómo va a ser? Nos invitan a todo el mundo, entonces después hacen como una selección. Y el Señor trató conmigo y me dijo, no, porque lamentablemente, oiga esto, no es Dios que nos escoge. Somos nosotros que escogemos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque los escogidos son aquellos que escogen dónde quieren estar. Entonces, el Señor, hablando de virtud, porque dijimos que una de las características de este tiempo es que es un tiempo peligroso y carece, está desprovisto de virtud. Y el Señor me hablaba de esta virtud que es necesaria para este tiempo peligroso, donde habitan hombres y mujeres peligrosas. Es la templanza. La templanza es esa virtud que ayuda a la sociedad a no estar desprovista y que sobreabunde la gracia de Dios. Incluso es considerada un fruto del Espíritu. Y siempre comparamos la templanza con el carácter de Jesús. Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero para poder manifestarse la mansedumbre, primero tiene que haber manifestación de templanza. Y usted dirá, pero pastora, ¿qué es eso? ¿Qué es un fruto? ¿Qué es lo que proporciona virtud a una sociedad? Y la palabra templanza, o el término templanza, es una cualidad humana que consiste en actuar, oiga, en actuar. ¿Cómo están actuando los hombres y mujeres en este tiempo? Como dice ahí, ásperos, ¿verdad? Salvajes, difíciles,
Tratar con gente, señores, ahora es difícil. Y más lo que tenemos que dar servicio, etcétera, etcétera. Doloroso, porque no sabemos en quién confiar. No sabemos quién nos va a traicionar. Fieros, porque cuando usted sale allá afuera, usted cree que, bueno, hoy bajábamos de la graduación de Ian. Y una persona se metió, y él fue el que se metió, el pastor frena, entonces él nos hace unas señas de fiera. ¿Usted sabe? Fieros, dañinos, personas dañinas. Y el consejo del final es que tenemos que evitar a estas personas, pero duros de tratar. Pero dice que una persona que tiene templanza actúa o habla de forma cautelosa y justa. Y hablábamos en un lunes de lo que es la justicia. Hablamos de la justicia de Dios y ya sabemos, le invitamos a los amigos que vamos a repetir ese mensaje de la justicia de Dios. Y dice que esta persona habla con cautela y con justicia, con sobriedad, con moderación o con contingencia para evitar daños. ¿Ven por qué a nuestra sociedad le hace falta templanza? Porque ¿qué es lo que busca la templanza? Evitar ¿qué? Daños. Y dice que viene de la palabra latín templaria. Es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones. El mismo Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Para huir, dice que debemos tener templanza, porque la templanza nos ayuda a controlar las pasiones. Nos ayuda también a controlar los vicios. ¿Y qué es lo que vemos hoy? A actuar por impulso frente a las seducciones de los deseos, porque nos seducen. Mire, yo pasé por un lugar y el olor a pan me tenía mala, yo quería comprar pan. Estaba siendo seducida por ese olor y dije, déjame seguir directo, pero yo no puedo comer tanto pan. Lo estoy poniendo de modo fácil, porque tenemos niños acá. Frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. Yo no sé si usted sabía, pero las únicas personas, no, las únicas creación que actúa por instinto, ¿quiénes son? Los animales. El animal actúa por instinto, no por discernimiento. Un león que ve un humano, él lo deja tranquilo, pero si el humano va a dar dos pasos a acercarse, ¿qué va a hacer el león? Se pone, ¿verdad? Se pone en alerta. Esos son los instintos. Y dice también que la templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Y fíjense, si nosotros hacemos una evaluación del mundo, yo le pregunto, usted me va a decir, ¿hay juicio en el mundo actualmente? ¿Hay juicio? Juicio es que saben pensar la cosa. No hay juicio. ¿Hay prudencia? Muy poca. Hay discernimiento, discernir para ver qué es lo que hay. Ahora a veces juzgamos y no podemos discernir claramente. Hay precaución, pero vemos las señales que nos dicen no doble, vía contraria y no metemos. Y sabiduría, que Dios dice que el que quiera sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Señores, la sabiduría no se acabó. Que hay gente que cree que la sabiduría se acabó. Hay gente que no quiere la sabiduría, pero la sabiduría solamente tenemos que pedírsela a Dios,
Porque hay una sabiduría que está operando, que es la sabiduría de los hombres y mujeres peligrosas, que es una sabiduría que viene de Satanás. Entonces, la templanza es un valor que permite al individuo tener dominio. Cuando decíamos que en este tiempo, Pablo le decía a Timoteo era un joven que estaba siendo preparado para el ministerio de pastor. Entonces Pablo le dice, tú tienes que saber esto, que en los posteriores días, o en los últimos días, van a venir este tiempo. Y habla entonces de cualidades. Usted ve esas cualidades, lo primero es que hay hombres amadores de sí mismos. O la frase popular, porque puedo y me lo merezco. Esos son hombres y mujeres amadoras de sí mismas. Porque dice la palabra que nosotros no nos merecemos, mire, nadita. Pero que por su misericordia, su gracia nos alcanzó. Y a veces ustedes ven personas que recitan esta frase, porque puedo y me lo merezco. Esa persona, ¿qué están haciendo? Amadores de sí mismos. Y no voy a entrar en detalle, porque entonces, ¿verdad? Ávaros. Una persona ávara que quiere todo para él solo, para nadie más. Todo y hace lo que sea para obtener eso. Yo le decía que mi preocupación, trabajando con niños, jóvenes, adolescentes, con padres, es ver cómo nuestra sociedad no tiene temor para nada. Antes, yo me acuerdo que cuando nos enamorábamos, hasta para usted mirarse, usted tenía vergüenza. Ahora no. Ahora se paran y lo miran y le dicen, pero ven acá, ¿por qué tú no me haces caso? Yo estoy atrás de ti. O como la nueva moda, mami, hay un muchacho que me está persiguiendo y es la muchachita que está enamorada del muchacho. Entonces, no hay temor para nada. Vanagloriosos, dice la palabra. Vanagloriosos. Y ahí eso es orgullo por todos los lados. Soberbios. Ustedes saben que la soberbia es peor que el orgullo. Porque una persona soberbia, una persona que quiere gobernar a todo el que está a su alrededor. Ese se cree un rey sin trono. Blasfemo, ustedes saben que la blasfemia eso es mentira. Desobedientes a los padres, ahí es un consejo para los hijos. Ingratos, que no dan ni la gracia. Impíos, que no creen ni en la luz eléctrica. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Miren esta parte. Voy a hacer una parada aquí. El afecto natural es hablando de la naturaleza que viene de Dios. Cuando Dios nos creó, nos dio un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Dijo, fructificar y multiplicar y llenen la tierra. Ahora hay una corriente de este mundo que tiene una campaña, no queremos tener más hijos. Porque la vida sin hijos es mejor. La vida hay que disfrutarla, hay que viajar, hay que hacer esto, todo menos tener hijos. ¿Quiénes son esas personas? Personas sin afecto natural. Porque el propósito de Dios hacernos hembra y varón fue que nos fructificáramos y nos multiplicáramos. Alguien me dijo, yo no voy a tener hijos. Yo, a deformar mi cuerpo. Es una persona que no tiene afecto natural. A pasar trabajo con muchachos. Yo estoy muy joven. Así.
Y eso está vendiendo la sociedad a nuestros jóvenes. Qué mejor viajar por el mundo, hacer... Mire, usted puede viajar teniendo hijos. Dígamelo a mí. Que es una odisea, pero se puede. Y se disfruta más el viaje con ellos, déjeme decirle. Uno se mantiene entretenido en ese avión por 5 horas. Y papi, llévame para el baño. Que no, que yo quiero estar con papi. No, que me cambie de acento. Que yo quiero ir para adelante, que yo quiero ir para atrás. Se disfruta ese viaje. Pero usted con muchachos nada más estaría ahí durmiendo, sentado en el avión. Entonces, estas personas sin afecto natural están actuando en contra de la naturaleza. O como ahora, la nueva moda. Soy binaria. ¿Usted sabe lo que significa eso? No me defino, no soy ni hembra ni varón. Y eso se contagia. Porque salió un primo y ya el otro también quiere. Esas son las personas. Si usted no sabía lo que era el afecto natural y otras manifestaciones que se dan, que van en contra de lo que Dios creó naturalmente. Amén. Implacables, que no se le puede decir, ni se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Porque ya se van por ahí. No, que ese niño tiene un trauma. Déjenme decirle que los traumas se superan. Hay que trabajarlos psicológicamente, hay que dedicarle tiempo, pero no podemos vivir una vida de víctimas. Porque en muchas ocasiones nosotros también hemos herido a otros. O dígame usted que usted nunca le ha tocado a alguien. ¿Le ha hablado mal a alguien? Entonces, una persona implacable, yo estoy tratando de llevárselo al lenguaje común, es una persona que no quiere que nadie lo señale, lo ataque, lo corrija. Calumniadores. Señores, estas redes sociales son lo último. Ya nadie puede hacer nada, porque todo se sabe. Y hasta le pagan por eso. Ahora, dígame usted, las redes sociales, eso es calumnia por todos lados. Amén. Intemperantes. Esto habla de personas que no pueden controlar su temperamento, que no tienen dominio de su temperamento. Y después dicen, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Y qué fue lo que yo rompí? Yo no hice eso, sí. Porque no hay dominio propio. Crueles, ay, esta me dolió. Porque miren, nosotros ayer sufrimos cuando nos íbamos de la reunión, porque no sabíamos que un perrito estaba debajo de la jipeta. No sabíamos que estaba abajo, y cuando salimos, oímos el golpe del pobre perrito. Y miren, a nosotros nos dolió como si viésemos a nosotros. Imagínense un cruel. Ah, hombre, esos perros realengos que andan en la calle. Aborrecedores de lo bueno. Y esto es el tiempo que dice que a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo bueno. Entonces, una persona que busca lo bueno es una persona que quiere practicar la templanza, que quiere aportar valor a esta sociedad. Mucha gente dice, yo quiero cambiar la sociedad. Mentira, usted lo que quiere es ser reconocido por la sociedad. Que sepan quién usted es y ganarse unos chelitos. ¿Por qué? Porque son personas amadores. Entonces, dice la palabra que la templanza nos ayuda a mantener un equilibrio
¿Para qué? Para que a través de la templanza podamos disfrutar las cosas buenas sin caer en los excesos. Es un equilibrio, y también nos ayuda a transformar un daño en algo bueno. Porque con la templanza es que podemos ayudar a otros. Y dice que esta sociedad está en tiempo peligroso donde no se está practicando mucho la templanza. Y nosotros tenemos que tener eso. La templanza es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Los que practican la templanza, oigan esto, son capaces de controlarse a sí mismos y demostrar un dominio de sus emociones. Ayer yo me reía porque veía a un padre trabajando la salud emocional de su hija de 2 años. Yo voy a poner en práctica ese ejercicio. La niña hizo una rabieta de la que los niños saben hacer y él comenzó a contarle: 1, respira, 2, respira, 3, y la niña comenzó 3, 4 y se le olvidó la rabieta. Y él le dijo: ¿dónde tú te quieres sentar? Y ella dijo: ahí, y se tranquilizó. Y cada vez que ella iba a intentar hacer una rabieta, el hombre comenzaba: 1, respira. Y la muchachita entonces cuando iba por el 3, se unía al hombre. Yo dije: yo voy a tener que practicar esa porque el mío sale huyendo, corriendo. Cada vez que hace una rabieta, entonces yo voy a comenzar con ella atrás de 1 para ver si se calma, ¿verdad que sí? Entonces, la templanza es ese control de las emociones y los comportamientos. Muchas veces oímos la palabra referirse, mucha gente lo relacionan, la gente que trabaja en Alcohólicos Anónimos, trabajan la templanza para la moderación. Esto le llaman el movimiento por la templanza, que fue instituido en el siglo XIX y comenzó a practicarse para que la persona, por la Biblia, oiga esto, la persona alcohólica se le enseñaba por la Biblia a tener templanza para dejar el alcohol. El vicio del alcohol, porque la templanza nos ayuda a tener control. Amén. Entonces la templanza nos dice, lo que nos dice Efesios 5:18, no se emborrachen, pues perderán el control. Alguien que se emborracha pierde el control de sus actos. Dice: más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien nos llene y los controle. ¿Quién es que nos controla? El Espíritu Santo. Pero primero tenemos que ser como llenados, como cantábamos ahorita, que queríamos más, ¿verdad? Entonces tenemos que ser primeramente llenos para poder el Espíritu Santo ayudarnos con el control. Y Gálatas 5:25 nos habla del estándar que representa tener el control. Yo quiero que lo leamos en Gálatas 5:25. Dice de la siguiente manera: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque el Espíritu nos ayuda. Él es quien nos ayuda a tener control. Entonces, la templanza, o como se le llamaba en ese tiempo, el autocontrol, es el fruto del Espíritu que se da en Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no, que no hay ley. Por eso se le llamó el movimiento de la templanza, porque a través de la Biblia fue que se trabajó el que la gente dejara el vicio del alcohol. Amén. Entonces es imposible vivir una vida
santa para agradar a Dios si no tenemos templanza. Si queremos modelar a Dios, tenemos que practicar la templanza, tenemos que someter la carne. Por eso Romanos 13 nos advierte, no proveáis, para los deseos de la carne. No obstante, algunas personas equivocadamente piensan que la templanza significa que podemos entregar o jugar con el pecado. Por ejemplo, pongo un piecito aquí, ya yo tengo templanza, vengo y me salgo. Probándose, como el hermano que fue a la discoteca para ver si ya tenía templanza. Imagínense que allá le pongan la bachata o el reggaetón que le gustaba, ese hermano no iba a tener control. Amén. Entonces no podemos proveer para la carne. Dice que tenemos que mantenernos lejos de cualquier apariencia de maldad. ¿Usted había oído eso? Apariencia de maldad. Lo que dice aquí. Porque dígame usted, una persona que sea cruel, ¿qué está aparentando? Pero hay gente que son crueles que aparentan ser buenos. Amén. Dice que el 4, que son personas traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esas son las personas que hacen que estos tiempos sean peligrosos. Mire, el tiempo no es peligroso por la manifestación de los gobiernos. No, el tiempo es peligroso por la gente. Sí, porque le queremos echar la culpa al gobierno. Eso es por el gobierno que estamos así. No, eso es por los hombres que están decidiendo alejarse de Dios, que han olvidado las prácticas de templanza, que han escogido practicar estas cosas, ser traidores, ser impetuosos. No le echemos toda la culpa al gobierno, que el pobre está arrancándose con las uñas a ver qué hace, a ver cómo lidia con todo estos cascos duros. Nosotros tenemos que entender estas cosas. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero hay que hacer un stop ahí. Pero negarán la eficacia de ella. Y en administración, la eficacia es hacer bien con lo que tengo. Es cuando yo, no importa lo que yo tengo en mi mano, yo quiero hacer el bien. Hay gente que dice, si yo me saco la loto, le doy a muchos niños. Mentira, porque si usted no lo hace con 100 pesos, no lo va a hacer con 1,000,000. Yo tengo un amigo que toda su vida, él recibió una herencia porque su papá murió. Y me acuerdo que el dinero, hasta que él cumpliera los 18 años, se lo estaban dando como una mensualidad. Le daban, creo que era alrededor de $30,000 mensual, le mandaban, hasta que él cumpliera los 18 años. Y él siempre me decía, mira, cuando eso me llegue a mí, yo voy, cuando me entreguen esa herencia, yo voy a hacer esto para Dios, yo voy a hacer aquello. Oiga, me le entregaron 14 y no le duraron ni 5 años. 14 millones de pesos. Y no le duraron ni 5 años. Imagínense cuál fue el primer negocio que puso, un car wash. Y yo le decía, ¿y lo que tú le prometiste a Dios? Ah, sí, yo lo que lo estoy multiplicando para dárselo después a Dios. Y así pasaron los años. Y hoy su familia vive en casa alquilada porque él me gastó. Su mamá murió de cáncer. Y su familia sufrió mucho porque él me gastó 14 millones en menos de 5 años. Amén. Entonces dice que estas personas van a negar la eficacia de ella.
Entonces a esta persona tenemos que evitar. Pero ¿cómo usted lo va a evitar? Diciéndole, no te juntes conmigo, yo no puedo andar contigo. No es así. Lo que la Biblia nos está diciendo, ¿cómo vamos a evitar a esta persona? Con templanza. Para contagiarlos, para hacer que ellos vean que sus caminos no son correctos. No es rechazando, no es diciéndole yo no me puedo juntar contigo. Porque dice que no podemos pagar el mal con el mal, sino con qué tenemos que pagar el mal, con el bien. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a esto evita, le está diciendo a esto enséñale lo que es la templanza. Entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 9:27 que al contrario vivo con mucha disciplina, que era lo que Pablo estaba hablando del autocontrol, y trato de dominarme a mí mismo. Miren qué guerra tenía Pablo. Hay gente que dice, el que se domina la lengua conquista el mundo, ¿verdad? Hay un refrán que dice ahí, no es eso, domine su mente y usted va a ver cómo usted conquista el mundo. Y decía Pablo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final me descalifiquen a mí. Porque si yo anuncio a la hermana Rosa hoy la templanza, yo le tengo que demostrar a la hermana Rosa que yo estoy buscando practicar la templanza. Pablo sabía el poder que la carne tenía para derribar su ministerio, así que negó a su carne muchas veces. Y hoy vemos en los titulares de noticias que suelen recordarnos la locura de este mundo. Hablábamos en un culto del domingo de lo que se estaba celebrando en este mes. El orgullo de ¿qué? De hacer lo malo. Porque no es otra cosa. Es el orgullo de vivir, de decirle a la gente, yo soy peligroso. Amén. Porque eso es lo que decía la cita bíblica que leíamos. Tiempos peligrosos y hombres, refiriéndose a la humanidad, hombres y mujeres peligrosas. Amén. Entonces, lo opuesto de la templanza es la autoindiligencia. Autoindiligencia. Es una palabra compuesta, auto, que significa yo o propio, y indiligencia, una persona que no hace la diligencia. Usted y yo estamos aquí para ser portadores de diligencia. ¿Cuál es la diligencia que tenemos? Ser portadores de su gloria. Llevar el evangelio a toda criatura. Portar la gracia y la gloria de Dios. Esa es la diligencia. Entonces, cuando usted y yo no tenemos templanza, somos indiligentes o autoindiligentes. La Biblia nos habla de la templanza como nosotros poner todo nuestro empeño y unir nuestra fe a una vida de honrosa. Porque somos vasijas honrosas. Entonces, si decimos tener fe, yo creo en Dios, pero su vida no es honrosa, como el movimiento de las bendecidas. Bendecida, prosperada y en victoria. Pero ¿de qué manera bendecida? Su vida no estaba siendo honrosa. Pero dice que para yo tener la templanza tengo que unir la fe con la vida honrosa. Y a esta vida honrosa agregarle conocimiento, lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. ¿Qué dice? Que a mi fe yo tengo que agregarle una vida honrosa. Una vida honrosa es una vida con templanza. Una vida que tiene control. A la vida honrosa tengo que agregarle conocimiento. Estoy leyendo la versión actualizada. Al conocimiento tengo que agregarle dominio propio en la versión
Pero dice dominio de sí mismo, vuelve otra vez y cae en la templanza. ¿Se da cuenta? Al dominio de sí mismo debo de agregarle paciencia. Levanten la mano los que son pacientes. No me hagan eso. Bueno, pues entonces aquí tenemos un consejo para esta noche. ¿Dónde están los que son pacientes? Vamos a buscar la paciencia, hermano. Tiene mucho paciente. A la paciencia le vamos a agregar la fe sincera. Y a la fe sincera le vamos a agregar el afecto fraternal. Que una persona que no tiene afecto natural es una persona que puede ser fraterno con el otro. No puede. Entonces por eso nos dice que debemos de agregar el afecto fraternal. Que yo valore a ese amigo. La Biblia dice en Proverbios que debo de amar al amigo porque es que es mi hermano en tiempo de angustia. Pero hay gente que no quiere ni tener amigos. Miren, en Japón se le conoce como el país más triste del mundo. ¿Y usted sabe por qué? Porque la gente ha dejado de tener amigos. Los muchachos jóvenes se encierran porque las expectativas que tienen con los muchachos son muy altas y cuando ellos ven que no pueden cumplirla, lo que hacen es que se encierran en sus habitaciones y no salen más que a comer. Hay personas que tienen hasta 10 años sin salir a la calle, solamente viviendo en su casa. ¿Y usted sabe qué tuvo que hacer el gobierno? El proyecto de te llevo un amigo a tu casa. Entonces van y le mandan ese amigo para que esté ahí con él primero en la casa y que poco a poco lo vaya sacando afuera para después integrarlo a la sociedad. Oiga esto. Yo no sé si usted ha visto un conferencista que se llama Yokoi Kendi, que él lo que hizo fue que él es japonés, colombiano. Él hizo un proyecto de llevar japoneses a Colombia para que fueran felices, para que se rieran un chin, porque la risa es contagiosa. Ríase para que usted vea cómo se le ríe de al lado. Entonces, por eso, porque las personas se están perdiendo el afecto fraternal. Y decía que al afecto fraternal le voy a agregar amor. Porque sin amor, dice la palabra, nada soy. ¿Y quién es el amor? Dios. Dios es amor. Para yo amar a mi esposo, lo primero que yo tengo que tener es a Dios. No decir como te amo sin siquiera conocer a Dios. Ahí hay un fallo. Ahí hay un error. Porque esa persona lo que está fingiendo amor. No está ofreciendo un amor sincero. Amén. Dice, pues si poseen todas estas cosas, oiga esto, no quedarán inactivos. ¿Quién quiere estar inactivo aquí? Mire, yo mi contrato de trabajo terminó y yo estoy buscando qué hacer para Dios. No quedarán inactivos, y oiga esto, ni estériles, o sea que vamos a cumplir con el propósito de fructificar y multiplicarnos, en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a quedar inactivos, porque para practicar la fe, ¿dónde tengo que alimentar la fe? Tengo que leer la palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tengo que alimentar, para la fe tengo que alimentarme la palabra, entonces tengo que leer la Biblia, ya ahí tengo una tarea.
Y después, y si usted va buscando cada cosa de esto, tener una vida honrosa significa yo revisarme constantemente. Y así sucesivamente. Entonces, esta cita, si usted lo que anota, es 2 de Pedro 1:5, de 5 al 7. Yo lo leí en un lenguaje actualizado, pero para que usted tenga esto. Y yo tengo algunas frases de la templanza, para que usted vea que la templanza no es nada nuevo. La templanza siempre se ha usado, simplemente que nosotros lo veíamos como algo tan espiritual. Ay, eso es un fruto del espíritu. Eso es difícil. No, señores. La templanza es facilísimo. Solamente tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Dice Juan Bosco, templanza y trabajo son los dos mejores custodios de la virtud. Porque acuérdense que la templanza es ¿qué? Control. Entonces, quien le gusta trabajar, tiene que buscar solamente la templanza. A mí me encanta trabajar. A veces me quiere entrar un espíritu de vagancia, pero yo lo reprendo. La segunda frase, lo que mejor sienta a la juventud, oiga esto, ¿dónde están los jóvenes aquí? Menores de 100 años. Lo que mejor le sienta a la juventud es la modestia. Y díganme ustedes si los jóvenes están buscando modestia ahora. Será la inmodestia. La modestia, el pudor, el amor a la templanza y la justicia. Tales cosas son virtudes que deben hacer para formar su carácter. Y no le voy a preguntar, no le voy a decir, adivinen quién dijo esto, pero miren quién dijo esto, Sócrates. Desde Sócrates, señores, se está hablando de la templanza. La templanza es un gran capital. La gente que le gusta invertir, invierte en la templanza. Es un gran capital. Esto lo dijo Cicerón, sí, gracias. Y la última frase dice, la excelencia moral es el resultado del hábito. Oiga esto, la templanza es un hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia. Eso no es un título. Yo soy justo, por ahí va caminando el justo. No, eso se da practicando la justicia. Nos volvemos templados realizando actos de templanza. Nos volvemos valientes realizando actos de valentía. Esto lo dijo Aristóteles. Como dicen los dominicanos, no son chivitos altos de jobo que dijeron esto, ¿no? Son gente que se sentaban a estudiar la Biblia para entender a Dios. Y que hoy, cuando usted habla de filosofía, lo primero que usted escucha es estos nombres. Pero estos fueron inspirados también por Dios. Y dice que la templanza es un valor que permite al individuo tener dominio y control. Entonces, en conclusión, ¿por qué tenemos tiempos peligrosos, hombres y mujeres peligrosos? Porque se ha abandonado la práctica de la templanza. La templanza es un fruto del espíritu, pero también se debe de cultivar. Como decía Aristóteles, yo me vuelvo templado cuando yo hago actos de templanza. Y cuando usted le dicen, ay, esa agua está templada, ¿qué usted entiende por esto? Que la agua está tranquila. ¿Cuántos quieren estar tranquilos en Dios? Vamos a buscar las aguas tranquilas. Entonces dice, ay, esa montaña está templada. Esos paisajes, ese monte Fuji allá en Japón, que eso se ve de lindo. Pero es que Dios en su creación introdujo la templanza para que hubieran control. El mundo no quiere la templanza porque no quiere control. Pero mire qué pasa
con la persona cuando se quitan los controles. Miren cómo se vuelve, miren las características. Entonces, por ende, afecta a la sociedad. Porque ¿quiénes forman la sociedad? Usted y yo. No es solamente los gobiernos, no es solamente los estados, los poderes del gobierno, no. La sociedad la formamos usted y yo. Y Dios estableció controles para que hagan aguas templadas, para que haya una sociedad tranquila. Así que esperemos que el Señor nos ayude en estos tiempos peligrosos, nosotros poder ser de aquellos que practican actos de templanza, que deciden fructificar por la templanza y que deciden vivir por la templanza. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros no seamos de los hombres y mujeres peligrosos, no, que seamos de aquellos que cambian con ambientes templados.